¿Qué tal amigos y amigas de este su canal, El Mensaje de la Biblia? Hoy tenemos un tema interesantísimo por demás. Un amigo con quien he conversado varias veces me llamó por Messenger anoche precisamente y me pidió si podíamos tener una conversación sobre el libro de Juan capítulo 1, versículo 1c, comparándolo con Hechos 28.4 y Hechos 28.6. Entonces yo accedí porque era una conversación, no un debate. No me interesa debatir con nadie, no pierdo el tiempo en debates. Pero entonces sí conversé con él un poco, hablamos, porque es una persona con la cual he hablado varias veces, en una forma muy respetuosa. Él tiene sus creencias, yo tengo las mías, y podemos hablar, podemos diferir respetuosamente y no nos atacamos. Él no anda diciéndome a mí novato, o iluso, o ignorante, como hacen otros, que se empiezan a llenar la boca de palabras feas y a ofender al que no piensa como ellos, ¿verdad? Neófito. Eso no se hace. Yo por eso no pierdo el tiempo debatiendo con nadie, menos con gente de esa categoría que aparenta saber mucho y no sabe nada. Entonces, él me hizo una exposición que me pareció muy interesante. Él dice que Juan 1.1c, donde dice el verbo era Dios, o la palabra era Dios, es paralelo con Hechos 28.4, donde dice ciertamente, o seguramente, o indudablemente. Esto es un adverbio. Asesino o homicida es el hombre. ¿Por qué esta gente dijo eso? ¿Verdad? Entonces, vamos aquí al libro de Hechos, capítulo 28, y vamos a ver lo que él nos dijo. Él me decía a mí, mira Rafael, aquí, me decía él, esto y esto se parecen bastante, son paralelos. Porque fíjate que dice, aquí tenemos asesino o homicida sin artículo, míralo aquí, sin artículo, igual que aquí que está teos sin artículo. Entonces aquí aparece estin, es un presente. Entonces aquí tenemos el verbo emi otra vez, pero aquí está en participio. Entonces aquí tenemos un artículo y tenemos antropos, y aquí tenemos un artículo y tenemos logos. Así que tenemos una formación bastante similar, me decía él, bastante paralela. Y yo le dije, aquí tenemos un problema, le dije. Y lo interrumpí, le dije, aquí tenemos la conjunción caí y aquí tenemos el adverbio pantos. Así que allá ahí no son tan paralelos. No son tan paralelos. O sea, esta partícula theos, este predicado nominativo theos, está precedido por caí en el texto griego. Y entonces foneos, está precedido por pantos, por un adverbio. Ya eso no lo hace tan paralelo, le dije. Entonces, pero me parece interesante lo otro que dijo, ¿no? Luego me llevó a Hechos 28.6. En Hechos 28.6, pues dice lo siguiente, y yo ahorita entro en el contexto. Era un Dios. En el texto dice, Él era Dios, o un Dios. El egón, decían ellos. Vamos a entrar de lleno entonces aquí a este asunto, porque es que después que me explicó eso, yo pues lo dejé que hablara y me explicara su planteamiento y me pareció interesante. O sea, yo no lo critico, no critico ni ataco al que piensa diferente a mí. Esa es su forma de pensar, yo la respeto, aunque no la comparto por razones obvias que voy a compartir con ustedes en estos momentos. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio, cuando todo dio comienzo, y estaba hablando Juan, no está hablando un pagano, está hablando un cristiano, un seguidor de Jesús, y él dice que en el principio, cuando todo dio comienzo, ya el verbo existía, y estaba junto a Dios, y el verbo también era Dios. Y en este caso este predicado nominativo theos significa divino, porque es cualitativo, y también significa, según el teólogo católico J. Moloney, que es citado por la Watchtower en su página web, lo que era Joteón, lo era también Theos, o sea, lo que era Dios, lo era también la palabra. O sea, cualitativamente hablando, lo que es el Padre, lo es también el Hijo, Dios, ni más ni menos. Eso es lo que eso significa cuando hablamos cualitativamente, en términos cualitativos. Entonces, pero aquí, en Hechos 28, en estos dos versículos, no habla un cristiano. Hablan unos paganos que tienen unas ideas muy diferentes a Juan. Juan habla de una cosa y ellos hablan de otra cosa. Cuando Juan dice que el verbo era Dios, para Juan Dios significa una cosa, y para los paganos, cuando dicen que Pablo era Dios, significa otra cosa totalmente diferente. No se refieren al mismo Dios, a la misma persona. ¿Se dan cuenta? Y esto es muy importante cuando estudiamos estos versículos supuestamente paralelos. Hay que ver el contexto. Y muchas veces el contexto se pasa por alto.
Aquí el apóstol Pablo estaba en una embarcación y la embarcación fracasó, se hundió, naufragó, hubo un naufragio, una tempestad, ¿verdad? Iban unos presos allí en esa embarcación. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno escapase nadando, pero el centurión, que apreciaba mucho a Pablo, pidió que no los mataran. Entonces le dijo a los que saben nadar, láncense al agua y vayan a la tierra. Así que llegan allá, unos en tablas, otros en objetos procedentes de la nave. Llegaron a la tierra sanos y salvos. Cuando llegan allí, los nativos, en esa islita llamada Malta, los nativos de Malta, pues se compadecieron de esta gente. Hacía frío, estaba lloviendo, encendieron una hoguera para que ellos se calentasen, porque lo que estaban pasando no era fácil, con la lluvia y el frío y el naufragio. Entonces, el apóstol Pablo recoge algunas ramas secas para echar al fuego. Cuando recogió una rama seca, allí se le prendió una víbora venenosa. Entonces, estos nativos, cuando vieron a Pablo con esa serpiente colgando en la mano, posiblemente buscando sacudírsela, dijeron, ciertamente, o verdaderamente, o indudablemente, este es un adverbio. Este adverbio significa seguramente, indudablemente, asesino u homicida es el hombre. ¿Okay? El hombre es un homicida, a quien ha escapado del mar, pero la justicia no lo deja vivir. Esta palabra justicia no se refiere a la justicia de los hombres. Muchos teólogos, intérpretes y lexicógrafos ven aquí en esta justicia una diosa que gente de los nativos de Malta adoraban, ¿verdad? Dike, o Dike dicen otros, Dike. Y se refiere posiblemente a eso y yo estoy de acuerdo con eso también. Pero entonces el apóstol Pablo sacudió la víbora en el fuego y no sufrió ningún daño. Ellos primero, cuando la víbora lo mordió y se le quedó prendida en la mano, dijeron, definitivamente, Dike le está pagando lo que se merece por asesino. Es un asesino. Y Dike permitió que le pasara eso. Pero entonces él se acerca al fuego con la serpiente, la pega sin el fuego, la serpiente lo suelta. Entonces ellos esperaban que el apóstol Pablo muriese. Y esperaron mucho rato para que se hinchase y cayese muerto. Pero entonces nada normal sucedía. Y entonces cambiaron de parecer. Dice en el versículo 6. Cambiaron de parecer. Y decían, él, Autón, él, es un dios, era un dios. ¿Qué pasó aquí? Entonces, aquí tenemos un infinitivo presente. Él es Dios, o un dios en este caso. Recuerden que están hablando de los paganos. ¿A qué clase de Dios se referían los paganos? ¿Al Dios Yahweh? ¿O Jehová, como le dicen otros? ¿A Cristo como Dios de esa categoría? No, señor. Ellos se refieren a dioses paganos. Esta gente era politeísta y creían en muchos dioses de toda índole. Entonces ellos pensaban que Pablo era uno de esos dioses que estaba allí y que no sufrió ningún daño a causa de la mordida de la serpiente. Así que es importante que veamos los contextos, porque aquí yo personalmente no veo ningún paralelo. Aquí autón, einai, theon. Aquí yo veo un infinitivo y aquí yo veo un imperfecto. Aquí yo no veo paralelo, pero no veo paralelo ninguno. Cualquier persona a simple vista, sin tener que dar tantas explicaciones del tipo longaniza, kilométricas, como hacen algunos, que dan unas explicaciones kilométricas para tratar de agradar a la gente y que la gente le crea sus cuentos. Aquí una persona que un griego sencillo, básico, dice einai es un infinitivo, en es un imperfecto, ambos son del verbo eimi. Así que son diferentes formas. Cuando hablamos sintácticamente hablando, es diferente, no es lo mismo. Aquí hablaban, elegón, decían, ¿quién decía esto? Los paganos. ¿Quién habló en Juan 1.1? ¿Quién escribió esto? Juan. Son dos contextos totalmente diferentes. Esta gente no conocía a Pablo y primero dijeron, es un asesino, cuando la serpiente lo mordió. Pero entonces cuando no se murió dijeron, cambiaron de parecer, este hombre es un dios, definitivamente es un dios. Así que no hay paralelo ninguno, es un paralelo en la mente para buscar enredar y cambiar sentido a lo que realmente dice Juan 1.1c, que en el principio era el verbo, o sea, en el principio, cuando todo dio comienzo, ya el verbo existía. Eso habla de eternidad.
y estaba junto a Dios en el principio. Y era Dios. En otras palabras, cualitativamente hablando, significa que lo que era el Padre, lo era también el Verbo, el Logos. Eso es lo que significa, ni más ni menos. No le busquemos tantas vueltas. Si usted quiere creer diferente, yo le respeto su opinión. No lo creo en esa forma. Y no voy a entrar en diálogos ni en debates sobre ese tema para ver quién sabe más o quién sabe menos. Eso no me interesa. ¿Okay? Ahora vamos a ver el contexto juanino. Ya vimos el contexto. Es más, en Hechos capítulo 14 me parece que es. Hay un versículo revelador. En Hechos capítulo 14, versículos 11 y 12. Mira qué interesante. Estaban Pablo y Bernabé en Listra. Fueron apedreados. Entonces una voz le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Y el instante se puso a caminar, porque este hombre estaba sentado, imposibilitado, de los pies cojo de nacimiento. Entonces el apóstol Pablo le dice a él, cuando le fija los ojos en él: levántate derecho sobre tus pies. Y el cojo dio un salto y cayó en sus pies y se puso a caminar. Dice en el versículo 11, entonces la gente pagana, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, que era su idioma: los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han bajado hasta nosotros. ¿Quién eran esos dioses? ¿Quién eran ellos? Pablo y Bernabé. O sea, ellos pensaban que Pablo y Bernabé eran dioses que habían bajado hacia ellos porque vieron que el apóstol Pablo hizo aquel milagro con aquel inválido, con aquel paralítico. Y llamaban a Bernabé Júpiter. Júpiter es Zeus. Y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Así que entonces fíjense que aquí estos paganos ven un milagro y dicen: estos son dioses. Este es Zeus, este es Júpiter y este es Mercurio. Ahora, Zeus y Mercurio, Júpiter y Mercurio, pertenecen a la categoría de Dios, que pertenecen al Teos en este caso. Imposible, imposible. Vamos a ver qué Juan decía, qué Juan creía sobre Jesús. No tengo que entrar en detalles en cuanto a lo que los paganos creían sobre sus dioses. Eran politeístas, creían en muchos, pero muchos dioses, ¿ok? En el libro de Juan capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Monogenes Theos. Monogenes se aplica a hijos o a hijas únicos. Significa único. El hijo de la viuda de Naín era único. Isaac era único, el único que tuvo con Sara, con Sarai. Así que entonces la hija de Jairo era única también. Monogenes. Entonces Jesús es el único hijo que es llamado Dios, que es Dios. Eso es lo que dice Monogenes Theos. El único hijo que es Dios. Porque es que algunos dicen: no, el único engendrado, el único Dios engendrado, para decir que el hijo fue engendrado como Dios, creado como Dios, formado como Dios y hecho como Dios. Eso no tiene base bíblica ninguna. Eso no es lo que Juan afirma. ¿Okay? Inclusive la palabra no es la misma, pero no voy a entrar en eso ahora. En el libro de Juan capítulo 8, versículo 58, tenemos otro pasaje revelador. Vamos a ver lo que Juan dice sobre Jesús. ¿Okay? En el contexto, vamos a ver el contexto juanino sobre lo que Juan dice sobre Jesús. En Juan 8, Jesús está hablando con los fariseos. Estos fariseos llamaban a Abraham su padre. Dicen que Abraham es nuestro padre. Jesús les dice: vuestro padre es el diablo. Sois hijos del diablo, no de Abraham. Pues ustedes no hacen las obras de Abraham. Ah, pero tú no tienes 50 años y has visto a Abraham. Cuando Jesús le dijo a ellos que antes de que Abraham fuese, ya él era. Entonces, ellos no podían creer lo que Jesús decía. Y dice en el versículo 59 que cuando Jesús le dijo a ellos: pero mira, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Pero ellos le dicen a él: pero si tú no tienes 50 años aún todavía, ¿cómo te van a ver a ti ellos? ¿Y cómo tú los vas a ver a ellos? Tú estás loco, en otras palabras. Tú tienes 50 años todavía. Y Abraham te vio. Me imagino que le harían burla, se reirían de él. Y en el 58 Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham naciese, yo soy. Este yo soy tiene una implicación seria para los fariseos que estaban hablando con Jesús. Este yo soy significaba algo especial para ellos. ¿Por qué? Porque en el 59 dice que tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por el medio de ellos, y así pasó. ¿Por qué los fariseos y estos judíos tomaron piedras
para apedrear a Jesús cuando dijo ego eimi, yo soy. Porque ese ego eimi aparece allá en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 14. Cuando el ángel de Yahweh, que se identifica como Yahweh mismo, se aparece ante Abraham y él dice yo soy Yahweh en el versículo 15, Hechos 3:15. Cuando dice yo soy el que soy en el versículo 14. No, pero Rafael Montesinos, esa palabra eye, esher, eyer, asher, eye, asher, eye, eso es un imperfecto, eso es un futuro, es una acción no completada todavía, porque es que en hebreo no hay presente, pasado y futuro, hay perfecto e imperfecto. El perfecto habla de una acción completa y por lo tanto se refiere al pasado, y el imperfecto se usa para el presente y para el futuro, es una acción en proceso que no ha terminado todavía, por eso es imperfecta. Pero entonces dicen muchos teólogos que el imperfecto, traducido como presente, revela mejor la existencia absoluta de Dios en el tiempo y en el espacio. Él no será, Él es. Él no existirá, Él existe. ¿Ves la diferencia? Y entonces la Septuaginta dice ego eimi hoon, yo soy el que es. Y la Septuaginta preserva la primera parte de eye al griego, del eye hebreo al griego, como ego eimi. Y así lo entendieron los judíos y tomaron piedras para arrojárselas. Algunos le buscarán 20.000 vueltas a esto, pero por más vueltas que le den, eso es lo que dice la Biblia y punto. ¿Okay? En el libro de Juan capítulo 20, y hay muchos versículos más, solamente voy a tomar algunos nada más, porque no voy a estar aquí hablando una hora. ¿Okay? No me gusta hacer programas muy largos. Aquí Jesús resucitó, apareció a sus discípulos. Tomás no estaba cuando se apareció la primera vez. Otro día Jesús apareció a sus discípulos, y en esa ocasión estaba Tomás, quien había dicho, si yo no lo veo, si yo no lo toco, no creeré jamás que Él resucitó. Así que entonces estaban allí los judíos, los discípulos en este caso, reunidos con las puertas cerradas, y de momento entra Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y se dirigió específicamente a Tomás, al incrédulo, y le dijo en el versículo 27, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús le dice, mira mis heridas, tócalas. Yo no soy un fantasma, soy de carne y hueso, tócalas. Toca aquí. Mira mis heridas en la frente, mira mi costado, mira mis manos, mira mis pies. Y dice allí entonces que Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás no exclamó, ahí no dice Tomás exclamó. Dice, y Tomás le dijo a él, dice en el texto griego. Tomás le dijo a él. Literalmente así dice el texto griego. Esto no fue una exclamación. Tomás le dirigió esas palabras a Jesús. Señor mío y Dios mío. Inclusive en el capítulo 5 de Juan, cuando Jesús se identifica como Hijo de Dios. Y aquí yo voy a dar un tema próximamente sobre la palabra Hijo de Dios, sobre la frase Hijo de Dios. Porque Juan es interesante en sus escritos. Él llama a los hijos de Dios, a los hombres, tecnos, hijo. Pero cuando habla de Jesús, dice huíos. ¿Por qué? Esto lo veremos en un próximo programa. Aquí en el libro de Juan, capítulo 5, Jesús llama a Dios su Padre. Los discípulos se molestan mucho y por el hecho que él decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús no negó eso. ¿Okay? En el libro de Apocalipsis, y esto me asombra muchísimo en Apocalipsis, lo que Juan, que es el libro que vio Juan también cuando estaba preso en la isla de Patmos, de los versículos 14 en adelante, o 13 en adelante, Juan ve una visión, vio 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, en este caso es Jesús, glorificado, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho, por un cinto de oro. Aquí describe un sacerdote. Si usted va allá al libro de Éxodo, va a ver que son las vestiduras de un sacerdote. Pero entonces dice en el versículo 14, sus cabellos eran blancos, como lana limpia, como nieve. Esta descripción es la misma que se da del anciano de días en Daniel 7:9. Así que aquí se compara al Hijo del Hombre al anciano de días. Se describe al Hijo del Hombre en los mismos términos que se describe al anciano de días. Interesante por demás. Sus ojos como llama de fuego. En Daniel 10:6 también dice lo mismo. ¿Ok?
Y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice en el versículo 15. Al bronce bruñido. En Ezequiel 1:7 y en Daniel 16 habla de eso también. De los pies de este ser, el bronce bruñido. Y su voz como el estruendo de muchas aguas. En Ezequiel 1:24, la voz de Dios es la voz de muchas aguas. Aquí se describe a Jesús, al Hijo del Hombre, en los mismos términos que el Antiguo Testamento describe en visión a Yahweh. No, esto no es coincidencia. En el capítulo 5, y estoy mirando el contexto de lo que Juan pensaba sobre Jesús, porque ya sabemos lo que los paganos pensaban sobre Jesús. ¿Qué pensaba Juan sobre Jesús? Ya vimos que pensaba que era Dios al igual que el Padre. Lo que es Dios, cualitativamente, lo es también el Padre. Es el monogenes Theos, el único hijo que es Dios. Es el yo soy. ¿Okay? Es el hijo de Dios, el huios de Dios. No el tecnos, el huios de Dios. Y los judíos enseguida entendieron que eso significaba que era igual a Dios. Que era divino como Dios, como el Padre, igual que el Padre. Y se molestaron muchísimo. Pues una cosa otra apedreamos, le dijeron. Porque siendo hombre te haces Dios. Y entonces en Apocalipsis, vemos a Tomás también diciendo Dios mío y Señor mío. Diciéndole a él esas palabras. No exclamando. Juan no dijo, ¡ay, Dios mío, Señor mío! No, él no dijo eso. Él se lo dijo a Jesús. Y Tomás le dijo a él, dice en el texto griego literalmente. Y Tomás le dijo a él, Señor mío y Dios mío. Entonces fue una exclamación como ellos querían hacer ver. Entonces, en Apocalipsis 1, una descripción de Jesús, en los mismos términos que el anciano de días, en Daniel 7 y en Ezequiel. La visión del Antiguo Testamento de Yahweh, de Jehová, son similares a esta visión que Juan vio en Apocalipsis capítulo 1 en la isla de Patmos. Describe a Jesús en esos mismos términos. Luego, en el capítulo 5 de Apocalipsis, vemos otra vez al Cristo glorificado, en una escena de coronación, de glorificación, de celebración. Dice a partir del versículo 11 en adelante, y vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que ha sido inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Juan dice, ahora el Cordero ha sido glorificado. El Cordero que fue inmolado ahora es digno de tomar estas cosas que él puso de lado en su kenosis. Cuando él bajó a la tierra, él dio a su poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Él puso todo a su lado para venir a morir por nosotros. Ahora asciende al cielo glorificado y es digno de recuperar, de retomar lo que puso a un lado en su kenosis. Qué interesante. 13. Y todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, es decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, el honor, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y a todo lo creado, eso todo lo creado excluye a Jesús. Mira qué interesante. Y todo lo creado tiene que alabar, darle honor, glorificar al que está sentado en el trono y al Cordero. Excluye al Cordero de todo lo creado, está totalmente excluido de lo creado. Versículo 14. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron, dice en el texto griego, no dice nada más. ¿A quién adoraron? Al Cordero y a Dios, al que está sentado en el trono, a los dos. ¿Okay? Por cierto, en el libro de Apocalipsis capítulo 22 tenemos la tierra nueva, y dice en el versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Los siervos de Dios servirán ante el trono de Dios y del Cordero. En Apocalipsis capítulo 22 y versículo 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Quién envió su ángel? El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Pero entonces, está el versículo 6 y dice, yo Jesús he enviado mi ángel. No hay ninguna contradicción, es que Jesús también es el Dios y Señor de los profetas, de los espíritus de los profetas, definitivamente. ¿Ok? El apóstol Pedro lo dice en el capítulo 1, claramente. Y no solamente eso,
en Apocalipsis capítulo 22, y podría darle muchos más. Voy a terminar con este porque para la prueba con estos poquitos basta. Apocalipsis 21, 5 y 6. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Está hablando el Padre. El que estaba sentado en el trono está hablando. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Es interesante que Jesús también nos ofrece agua de vida, ¿verdad? En el libro de Juan. Juan mismo lo dice también, pero aquí dice que lo ofrece el Padre, en este caso el que está sentado en el trono. Alfa y omega, principio y fin, primero y último. Pero entonces, llegamos al capítulo 22. Y Jesús dice: mira que yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. O sea, Cristo es el que viene a galardonar en su segunda venida. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice Jesús. Así que Él es alfa y omega. Luego en el versículo 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y la linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, por si acaso. Así que entonces los mismos títulos que se aplican al Padre, alfa y omega, principio y fin, se le aplican ahora aquí al Hijo también, a Jesús. Porque ambos comparten los mismos títulos y prerrogativas divinas en común. Así que el contexto de Juan 1.1, el contexto juanino, establece que este Teos no pertenece a una categoría de este Dios que mencionan aquí los paganos de Malta. Jamás. Este es un Dios falso. Este es un Dios verdadero. De la misma categoría que el Padre, cualitativamente hablando, ni más ni menos. Por eso les repito otra vez, la página web jw.org, en un artículo que habla sobre Juan 1.1, dice, citan allí al teólogo católico J. Mallory diciendo que Juan 1.1c, esto lo que significa es que lo que era el Padre era también el Logos, Dios, ni más ni menos. Así que yo personalmente lo veo aquí para Dios ninguno. Son contextos totalmente diferentes. Las personas que hablan son completamente diferentes. Hablan de dioses completamente diferentes. Uno habla de un Dios totalmente diferente, de Dios aquí diferente a este Dios de acá. Totalmente diferentes. Pagano, cristiano. Falso, verdadero. No veo ningún paralelo. El contexto no lo permite. Y el contexto más importante que la gramática, porque el contexto es el que permite determinar la sintaxis correcta, la interpretación correcta, y no la gramática, como creen algunos, que apelan a pasajes paralelos para tratar de justificar que Cristo es un Dios chiquito. Mi Cristo es todopoderoso. Mi Cristo es real. Mi Cristo está glorificado a la diestra de Dios y vendrá muy pronto a buscar a aquellos que le esperan para salvación. Ese es el Cristo en el que yo creo. No un Cristo chiquito, sin poder, que es un niño de mandados. Ese no es el Cristo que yo creo, ni es el Cristo que presenta la Biblia. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde, ¿ok?